María José Catalá, diputada autonómica del Partido Popular y portavoz adjunta del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros y que sois una gran familia ya para mí. Estrenando nueva temporada, estrenando también nuevo decorado y mucho que preguntarle esta noche. No voy a estar sola, me he arropado de dos periodistas que además conoce y que seguro tienen también mucho que preguntarle. Amigos de la casa, amigos de Ágora. Eduardo Alcalde, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bien hallado en este nuevo plató, fantástico, precioso, muy bonito, y sobre todo por estar con María José. Bueno, pues gracias también, Eduardo Vicent Clemente. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. El paréntesis veraniego ya ni nos acordamos, A mí ¿no? se me ha hecho enorme no tener la oportunidad de estar contigo entrevistando a gente tan interesante como la que sueles invitar. Bueno. Se me ha hecho larguísimo. Bueno, pues bienvenido también, muchas gracias. Mucho que preguntarle esta noche a nuestra invitada María José Catalá en Ágora. La portavoz adjunta del Partido Popular, María José Catalá, es nuestra invitada de esta noche en Ágora. Con ella hablaremos sobre la situación del partido en la Comunidad Valenciana y cómo valora ella la visita a Valencia que realizó el presidente de los populares, Pablo Casado. Pero aparte de estas cuestiones, nuestros periodistas especializados plantearán otros temas sobre la actualidad política. ¿Está preparado el Partido Popular para enfrentarse de nuevo al escrutinio de los ciudadanos en unas elecciones? ¿Cuál es la opinión de los populares sobre la propuesta de eliminar las diputaciones? ¿Se sintieron los populares amordazados como aseguraron en el último debate de política general? Todas estas preguntas son las que se pondrán encima de la mesa para que María José Catalá las responda esta noche en el plató de Ágora. Bueno, pues mucho que preguntarle. Ya se nota este ambiente electoral en les Corts Valencianes, ya se respira, se nota tensión ya. Totalmente se respira, se vio en el debate de política general donde ya los discursos eran mucho, digamos, muy elaborados, muy enfocados a la campaña electoral, con propuestas, con medidas. Y también se nos nota a nosotros, ¿no? A los políticos, se nos nota por los pasillos, que estamos ya en cuestiones orgánicas y bueno, sí es verdad que se acercan elecciones y eso pasa, ¿no? El fin de semana ha sido intenso para su partido con la visita de Pablo Casado a la Comunidad Valenciana. ¿Qué titular nos da de esta visita? ¿Con qué se queda de Pablo Casado? Bueno, yo me quedo con dos cuestiones. Una, evidentemente, porque tengo mucha simpatía y mucha sensibilidad por las cuestiones educativas y creo que es el mensaje y la propuesta dirigida a hacer un MIR educativo a nivel nacional. Yo siempre he apostado por esta propuesta. Creo que es verdad que hay que reforzar la función docente, hay que elegir a los mejores y que siempre se ha dicho, y es una realidad en el sistema educativo español y valenciano, que un sistema educativo nunca excede en calidad a la calidad de sus docentes, ¿no? Y por tanto, cuanta más calidad tengan los docentes, cuando mejor selección de profesorado tengamos y cuando más se analice su vocación, su verdadera vocación docente, mejor sistema vamos a tener. Y yo creo que es la pieza que nunca se acaba de tocar en ese puzzle en el que siempre entramos para mejorar la educación en España. Entonces me gusta mucho la propuesta del presidente de hacer un MIR educativo. Hace tiempo que venimos trabajando en el Partido Popular y creo que hay que destacarla, ¿no? Y luego hay dos cuestiones que me parecen muy importantes, pero si me tengo que quedar con una evidentemente es que nos transmitió un mensaje de orgullo de pertenencia al Partido Popular por todo lo bueno que se ha hecho en esta tierra con los gobiernos del Partido Popular. Y el otro muy importante, ¿no? Y es el mensaje clarísimo de un presidente nacional que cree y está convencido de que esta tierra no es un apéndice de cualquier otra comunidad autónoma, no es una sucursal de Cataluña, no es nunca un hermano menor de esa comunidad autónoma, y contra aquellos que pretenden hacer de esta comunidad autónoma esa sucursal o creen en esa entelequia que son los països catalans que no han existido, no existen y además desprecian la gran historia que tiene esta tierra, ¿no? Son los titulares para María José Catalá de la visita de Pablo Casado a la ciudad de Alicante en concreto. Vicent Clement, ¿nos faltó más mensajes? ¿Esperábamos más de Pablo Casado, quizás? No demasiado. Quizá uno de los que más se ha comentado ha sido precisamente ese del orgullo de la pertenencia al Partido Popular, que le han caído pocas a Pablo Casado, por eso de que era irreprochable el legado del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. En Twitter, desde luego... Ha faltado poco para que recordaran a Blasco, en fin. Oltra hizo ayer unas declaraciones. Y el alcalde también. Y el alcalde también. Yo creo que prácticamente todos los que tienen algo que ver con el Botánica han dicho, en fin, le han intentado enmendar la plana a Pablo Casado. Y hombre, y esos casos de corrupción y en fin, casos poco
poco gratos de recuerdo, imagino, para los que están ahora al frente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, pues esos casos existen y es munición para los partidos del Botánic en oportunidades como esta. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que esto al final destila esa permanente sensación, autosensación, autoubicación del botánico en oposición. Es decir, que venga el presidente Casado y que enseguida salga corriendo la señora Oltra a darle a sus reacciones, o al señor Ribó a sus reacciones, es que yo creo que no han superado la etapa de la oposición. Es decir, no se puede hacer oposición a la oposición. Es decir, desde un gobierno se tiene que dar mensajes, digamos, en otras direcciones. Yo no hacía como consellera valoraciones políticas hacia el Partido Socialista ni hacia la señora Oltra siendo consellera ni portavoz del gobierno, a menos que alguien me preguntara específicamente por una cuestión, ¿no? Entonces yo creo que eso les ubica en esa posición que no han superado de oposición, ¿no? O sea, sí, es cierto, Eduardo, alcalde, que no han superado. A ver, el mensaje que sí que daban en la oposición y ahora. Cada uno articula su discurso como cree conveniente, ¿no? Y en este aspecto, pues yo creo que ahí hay cosas que reprochar al Partido Popular en el que la siguen reprochando, y sí que es cierto que eso es más labor de la oposición. Pero a mí me gustaría, decía María José que ya se nota en las Cortes, y yo le pregunto que están un poco ahí las elecciones en 6 meses. ¿Eso qué significa? Puede significar también porque algunos de los que están ahora en las Cortes dejarán de estar, con lo cual hay que hacer nuevas listas. No adelantó o no tuvieron oportunidad de saber quién va a ser el candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Valencia, porque hemos visto en las imágenes a Esteban González Pons, que parece que es el mirlo blanco que no quiere aterrizar en Valencia, que quiere seguir en Europa. Y después, por otro lado, claro, como existe una gestora en la provincia de Valencia, pues tampoco tenemos un candidato claro para la posible presidencia de la Diputación de Valencia. Esas serían dos de las primeras preguntas que se le han repetido en varias veces a María José Catalá. No es una decisión suya, lógicamente. No. Y además yo tengo mucho miedo a estas respuestas, porque es verdad que luego las interpretaciones los titulares van que vuelan. Son tremendos, ¿no? Pero sí que es cierto, la última vez que me preguntaron, por ejemplo, pues dije lo que siempre digo, ¿no? Que siempre, en fin, que hay cuestiones que no dependen de uno, que siempre se está a disposición del partido. Viene siendo lo mismo que decimos todos, lo mismo que ha dicho Esteban González Pons en muchísimas ocasiones, y luego un medio de comunicación lo interpretó a su manera, ¿no? Poco más o menos como que me había ofrecido yo, qué tal, cosa que pues no atiende a la verdad de lo que pasó, ¿no? Ni mucho menos. Pero sí que es cierto que no se dijo el nombre del candidato, había cierta especulación sobre que en ese acto se podía... Expectación en torno a ello, sí, que se podía aprovechar. ¿Usted sigue sonando en esa quiniela? El inicio del curso, bueno, pero yo he sonado en esa quiniela. Yo he sonado en tantas quinielas que al final, y eso es lo que pasa cuando los que sonamos en todas las quinielas, al final nunca se acierta con nosotros en nada, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que... Y eso es complicado después de gestionar, porque yo me acuerdo de ser consellera de Alberto Fabra y empezar a hablarse de mí, después en la sucesión de Alberto Fabra, todo eso sin que una haga nada para ello. Es decir, porque oye, si estás en una carrera y te posicionas claramente para algo, pues fenomenal, que la gente pero cuando lo diga, uno le meten... pero cuando uno le meten es muy difícil. Entonces a mí en este caso siempre pues te meten y es complicado. Yo creo que no se dijo porque evidentemente hay un debate muy sesudo, abierto, ¿no? Que yo creo que es muy importante para nosotros. Tampoco creo que se acierte cuando se dice Esteban González Pons no quiere venir, pero no por nada, sino porque no se le hace justicia a él, ¿no? Porque parece que como que desprecia la ciudad de Valencia. Yo creo que muy lejos de la realidad de Esteban González Pons despreciar la ciudad de Valencia. Sigue en contacto con todos los medios de comunicación valencianos, escribe frecuentemente en el periódico Las Provincias sobre cuestiones valencianas, está pendiente de todo, viene a todos los actos. O sea que tampoco es que desprecien y que no, todo lo contrario, está, digamos, tiene un sentimiento de pertenencia muy importante y muy arraigado, ¿no? Pero sí que es verdad, pues que él ha dicho en muchas ocasiones que está en el Parlamento Europeo, que ejerce ahí un buen papel y que eso es importante. No obstante, yo he llegado a este punto y si a mí me preguntaran antes de que estos dos grandes profesionales lo hagan y adelantándome a lo que pueda venir, sea la siguiente pregunta, ¿cuál es mi opinión? Yo creo que en este momento sigue siendo, lo he dicho siempre, el mejor candidato es Esteban González Pons. Creo que no hay alternativa posible, y lo digo como lo pienso. Estamos en un momento de descuento, en tiempo de descuento. Las elecciones están a la vuelta de la esquina
y creo que nosotros necesitamos recuperar la alcaldía de Valencia y que está al alcance del Partido Popular. Dejamos ahí, vamos a escuchar a Pablo Casado, sé que le tienen mucho que preguntar al respecto. En torno al acto, hablaba así de temas importantes en el acto, como comentamos, realizó en Alicante. La verdad siempre se abre paso. Y lo único que voy a decir es que este partido siempre respeta a las instituciones, sean universidades, sean administraciones o sea el Poder Judicial, a diferencia de otros. Este partido nunca liquida la presunción de inocencia convirtiéndola en una presunción de culpabilidad, ni nunca va a exigir a ningún adversario político que tenga que explicar lo que no ha hecho o lo que las insidias y las calumnias dicen falsariamente que ha hecho. Y como no somos iguales que ellos. Hablaba Pablo Casado por primera vez de la resolución en torno al máster, hablaba de esa presunción de inocencia. Y con razón, porque yo siempre he defendido que mientras no se demuestren las cosas no hay que echar a nadie de ningún sitio, pero en fin, esta parece que es una opinión minoritaria en los tiempos que corren. No, el Partido Socialista también ha llevado a la práctica. Hoy en día simplemente con que alguien te acuse, José Rodríguez ha llevado a la práctica. Tienes que intentar demostrar tu inocencia en lugar de que los que te acusan demuestren la culpabilidad. Pero dicho esto, sí que es verdad que hay unos casos que están de plena actualidad. El de Pablo Casado hasta hace poco todavía no está cerrado del todo, porque lo que hay es un informe del fiscal, falta ver lo que dicen los jueces, pero vamos, lo normal es que se quede ya completamente archivado. Luego está lo de Carmen Montón, que hay una investigación también en marcha. Lo de la tesis del propio presidente, que esto tendrá podría que traer cola también en el Parlamento, sí. Y veremos qué da de sí el asunto. Y no lo olvidemos, el caso de la ministra de Justicia. Esto no tiene que ver en principio con cuestiones académicas, sino con vinculaciones con el famoso comisario Villarejo, así que todas esas cosas están ahí con la presunción de inocencia y de culpabilidad por en medio. De todas formas, yo sí quiero hacerle, con tu permiso, Silvia, la siguiente pregunta que esperaba María José Catalá. Tampoco es necesario, ¿eh? No, sí. Se nos desvía otra vez. Uno sabe volvemos. No, pero es bien sencilla de responder. Sí. Cuando uno sabe que le van a hacer este tipo de preguntas sobre sus posibles candidaturas, ¿las trae preparadas de casa las respuestas? No. No lo digo como butade, porque hay mucha gente que ya saben que le van a preguntar determinadas cosas y buscan la mejor manera de organizar la respuesta de antemano. Ella ya es una política que lleva muchos años en esto y no necesita. Os voy a ser muy sincera. Lo único que, porque bueno, evidentemente sabía que veníais los dos y estoy muy honrada porque son dos personas a las que admiro mucho, leo, sigo, es decir. Y venía pensando, ¿no?, en las últimas, en los momentos, en las apariciones de Eduardo y la opinión sobre Eduardo, en la última columna de opinión de Vicent, que es maravillosa sobre este asunto, y un poco pues en su opinión sobre esta cuestión, ¿no? Para eso venía preparada, para vuestras opiniones, eso es cierto, ¿no? Y ya le he dicho a Vicent, hemos estado hablando, lo que pienso, que me parece maravillosa esa última columna suya, muy recomendable, con un matiz que yo le he introducido desde mi humilde opinión y que de alguna manera viene a reforzar mi opinión en este momento sobre el tema de la candidatura y por qué creo que tiene que ser Esteban González Pons. Lo dejamos ahí, lo de la candidatura. Por cierto, estábamos con lo de los másters de Casado, de Carmen Montón. Como es consellera de Cultura, de Educación, le pregunto ahora, ¿es triste todo esto que está ocurriendo, que está pasando? Pone en entredicho un poco, ¿no?, la universidad, también el prestigio de los docentes. Bueno, yo soy docente universitaria y he hecho una tesis y he hecho másters y bueno, pues la verdad es que es un esfuerzo importante. Para mi familia lo fue en su día porque me ayudó al principio y cuando ya lo hice posteriormente, cuando ya tenía mi independencia económica, pues ya me lo financié yo, me lo pagué yo, ¿no? Entonces creo que es muy injusto porque de alguna manera hay un esfuerzo detrás de las personas en alcanzar esas titulaciones, esos créditos académicos, ¿no? Es muy injusto para el ámbito universitario, es muy injusto para el buen nombre de las universidades, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que aquí hay una evolución y vengo a enlazarlo con lo que decíais anteriormente, con el tema de las responsabilidades, la corrupción y la presunción de inocencia. Yo he visto una evolución, una mutación, diría yo, en el discurso del Botánic en esta cuestión. Recuerdo cuando yo era consellera de
no cuando era consellera, más cuando era portavoz, que todos los viernes me sentaba ahí a recibir de los periodistas las preguntas durante horas e intentar responder con tranquilidad y con sinceridad lo que me preguntaban. En aquel momento, tanto el Partido Socialista como Compromís hablaban de ejemplaridad, ¿sí? Todavía hablan, ya no tanto, porque es cierto que después del resultado de los 2 ministros valencianos de levantar, digamos, el crédito reputacional de la Comunidad Valenciana, no creo que lo hayan levantado los ministros valencianos del Partido Socialista, y empezaban a hablar de ellos. Para ello todo, en un momento determinado teníamos que cesar a todo el mundo. De hecho, nuestro gobierno, el gobierno de Alberto Fabra, cesó, y tengo que decir que en ocasiones yo creo que de forma injusta y precipitada, a determinadas personas. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Sí. También digo que no teníamos otra opción en ese momento, es decir, que el cese a veces era injusto, es cierto. El mismo Eusebio Monzó luego fue absuelto, fue en una lista electoral y fue cesado de secretario autonómico de la Consejería de Hacienda. El listón se ha puesto muy alto, pero para todos. Pero en ese momento no teníamos otra opción en el Partido Popular, ¿no? Y lo hicimos, ¿no? Cosa que no ha hecho ya nadie más, porque nadie más lo ha hecho. Otra opción Pedro Sánchez, ¿no? No, pero no lo ha hecho nadie más, porque de ahí pasamos a la mutación de que hay una serie de responsabilidades jurídicas y luego hay otra serie de responsabilidades políticas, ¿de acuerdo? Y entonces ya eso fue la mutación del Partido Socialista, que una cosa era que había que asumir también las responsabilidades políticas y demás. Llegamos a Jorge Rodríguez y continuó la mutación en las responsabilidades políticas en la administración en la que haya habido el problema, para justificar que Jorge Rodríguez sigue de alcalde de Ontinyent, pero no sigue de presidente de la Diputación. Es decir, aquí se ha modulado el discurso conforme le ha venido bien al Botánico. Creo que no es justo y creo que hay que tomarse en serio esto porque degrada la imagen de los políticos. Sí, de acuerdo con Eduardo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo ahí en este aspecto, ella ha sido consellera de Educación y conoce mejor los intrínculis, y me sorprende las cosas que están pasando con respecto a la educación. Que se puedan regalar másteres tan alegremente y se puedan hacer tesis doctorales, ella la ha hecho, yo también, y lo primero que sabemos, yo además es reciente, que tu director de tesis pasa por el Turnitin tu tesis doctoral en cuanto que la has acabado y te dice, esto no lo es pasa impresentable, tienes que cambiar no sé cuántas cosas porque hay... Pero te lo dicen en el primer momento. Entonces, me sorprende que la pasen ahora estando en la Moncloa. Esa ha tenido que pasar, el director de tesis la ha tenido que pasar previamente. Tú conoces también María esa... José, y luego cuesta creer esto. Lo que ha pasado con Pedro Sánchez. Cuesta creer, y cuesta creer más todavía que la misma empresa, no sé si es Turnitin o el otro software de antiplagio, sí, que dijera que Moncloa había de alguna manera boicoteado o había dado datos falsos sobre el uso de su software, ¿no?, de antiplagio, ¿no? Cuesta creer. Yo creo que en el tema de la tesis de Pedro Sánchez ya había, igual con lo del máster de Montón, sí, hace mucho tiempo que aquello... Había gente que quería leerla y no había manera de que esto viene leerla. como sonando, ¿no? Y al final esto que suena... Cuando tú la tesis doctoral la acabas, la meten en un sistema en el que todo el mundo la puede leer, normalmente. Señor Clemente, al final el ciudadano, ¿cómo queda todo esto? Es un poco a lo que también debemos reflexionar. Másteres, tesis doctoral... Se habla poco de lo que al ciudadano le preocupa, es que al final, en sí, ¿no? Lo que cala en el ciudadano, creo yo, es que se ha mentido, que se ha plagiado, que se ha copiado, en fin, que se ha faltado a la verdad de una u otra manera. Porque puede ser simplemente como Pedro Sánchez, que llega al Congreso de los Diputados y dice mi tesis está colgada y no era verdad. O puede ser simplemente que, como en el caso de Carmen Montón, por lo que ha salido publicado, pues hay un 50 y no sé cuántos % de la tesis copiada. Son diversas formas de mentir. Eso hace más daño a la democracia que muchas otras cosas que estamos viendo en estos tiempos revueltos que nos ha tocado vivir. Es que mi hijo porque el descrédito está indignado con esto, porque el descrédito, porque le cuesta muchísimo trabajo hacerlo. Porque el descrédito sobre la vida pública y sobre nuestros representantes públicos es grande, y esto da pie a que los populismos crezcan, y a mí me parece lo más peligroso de todo lo que estamos viviendo últimamente. Bueno, yo creo que venimos sufriendo un deterioro de la clase política importante en los últimos años que no beneficia a nadie, ¿no? Con el tema de la corrupción, que yo tengo que recordar que siempre son personas puntuales y no los partidos, ¿no? Con el tema ahora de los másters, es decir, que será lo siguiente, ¿no? Llega un punto que creo que tenemos que los partidos ser muy exigentes en la designación de nuestros responsables, ¿no? Porque en el fondo
Esto es como las campañas en Estados Unidos. Alguien se tiene que sentar delante de los candidatos y que les cuente la vida para ver si puede ser candidato o no puede ser candidato, ¿no? Esto tendrá que pasar en algún momento en este país para que alguien, cuando accede a un cargo de responsabilidad, pues alguien le haga ver pues, si su trayectoria, si bueno, pues, es adecuada o si va a tener algún problema. Y es verdad que los ciudadanos tendrían también intentando, los medios de comunicación tienen una labor fundamental, porque tampoco sirve todo para deteriorar la imagen del político y porque no es bueno. Y los ciudadanos también, bueno, pues ser exigentes en el voto, ¿no? Es decir, leerse los programas electorales, intentar hacer un seguimiento como más importante de las candidaturas, de las campañas electorales, de los perfiles, pero porque no en el fondo, pero tiene que pasar, pero tiene que pasar porque en el fondo tenemos que ser más exigentes con la clase política y la clase política tiene que ser más exigente consigo misma. De todas maneras, yo creo que con la clase política la ciudadanía es mucho más exigente que consigo misma. Bueno, eso por supuesto. Es decir, todos criticamos al político de turno que hace no sé qué y después hay muchos usos comunes. El escrutinio que se hace sobre la clase política en general, sobre todos los partidos, sobre el señor Iglesias, sobre el presidente de gobierno, sobre todos, es un escrutinio mucho más, va a saco que el que podamos hacer sobre Vicente, sobre mí o sobre ti, ¿no? Debate de política general. María José Catalá ofrecía días después una rueda de prensa con el diputado nacional Rubén Moreno. Y fue muy dura en la rueda de prensa, señor Climent, pidiendo la dimisión de la vicepresidenta Mónica Oltra. Hoy, por cierto, Mónica Oltra, en torno a esto, enseguida pulsamos la opinión de María José Catalá, decía: el Partido Popular toma la pancarta de España 2000 contra los centros de menores. Continúa. Es que yo creo que una de las gracias que adorna a nuestra invitada de hoy, ¿sí?, y lo digo desapasionadamente, como simple observador de la actualidad, es que saca de quicio a la vicepresidenta con relativa frecuencia. No se llevan cosa bien. Que no es fácil. Y no lleva camiseta. Cosa que no es fácil porque la vicepresidenta es un animal político, en el mejor sentido de la expresión, de primera magnitud. Así que conseguir sacarla de su zona de confort no es sencillo, y María José Catalá yo al menos se lo he visto hacer 2 o 3 veces. Una de ellas quizá esta, otra cuando dijo, oiga, que la vicepresidenta no se crea que es Angelina Jolie, ¿no? Y en fin, cosas así que son de las que yo me imagino que se traen preparadas de casa. Bueno, eso lo pensé en el coche de camino a las Cortes, porque vi la fotografía y entonces pues realmente dije en voz alta lo que pensaba, que alguien le diga a esta señora, por favor, que no es Angelina Jolie, que en fin, que sus competencias están donde están y que las fotos con las personas refugiadas, siendo que no tenía competencia, que al final no se ha hecho nada, que ese viaje a Lesbos no sirvió para nada. Todo eso estaba de sobra, ¿no? Usted, como recordaba Silvia al principio, pues tiene una trayectoria, bueno, y Eduardo también lo ha comentado, en materia educativa, en el ámbito político, grande. Ahora se dedica a hacerle el marcaje a Mónica Oltra en otra área, que es la de los servicios sociales. ¿En cuál se siente usted más a gusto? A ver. Bueno, yo creo que a mí la educación siempre me va a llamar la atención. Pero políticamente hablando, siempre. Ya no humanamente, porque a lo mejor a usted le va más el tema educativo porque es profesora, etcétera, etcétera. No, política y humanamente. Humanamente porque me gusta la docencia. ¿Pero le saca más rédito a esto que a lo otro? Y políticamente no es que le saque... También es verdad que ahora está en la oposición. No es que le saque más rédito, ¿sí? Es que al final nosotros configuramos una organización como grupo de la oposición y a mí se me asignó la vicepresidencia. ¿Por qué pide la dimisión de Mónica Oltra en este aspecto, María José Catalá? Bueno, porque la gestión de los centros de menores en esta legislatura ha sido nefasta, ¿no? Es decir, llevamos desde abril del año 2016, que salió el primer informe de la Fiscalía sobre el centro de menores de Monte Olivete, con un posible, un piso de proxenetas que supuestamente, que después se han abierto diligencias, abusaba de los menores hasta aquí, cuando ha pasado de todo, ha pasado el cierre injusto de Segorbe, se ha hecho... Que ayer salió el juicio diciendo, exonerándoles a todos ellos. Absolutamente. Un centro que se cerró, que llevaba una orden de religiosas, que la vicepresidenta hizo una comparecencia en las Cortes dando detalles de todo tipo, hasta el punto de tener una demanda en la Agencia de Protección de Datos por filtrar o por narrar cuestiones insólitas, nombres y casi señalando a las personas que habían actuado en ese procedimiento, para luego que haya pasado este tiempo y que el acusado sea absuelto. ¿No? Les acusa a ustedes de estar llamando a los proxenetas a las puertas de un centro de menores. Bueno, pero yo es que creo que la vicepresidenta tiene días de furia.
¿vale? Entonces, esos días de furia yo creo que ya no... Pues tiene el dedo muy rápido, escribe tuits contra la consellera Bravo que están fuera de tiesto y que desatan una guerra política sin precedentes. Me contesta a mí diciéndome cosas que no tocan, es decir, hombre, que lo diga la señora Oltra, que me acuse a mí. No es por nada, yo seguramente haga cosas muy mal, ¿eh? Pero para que yo esté al nivel de la Oltra en la oposición, tiene que pasar... Yo me tengo que volver... En fin, no voy a decir nada, pero tengo que ser otra persona. De todas maneras, yo creo que a María José le pone el ser la oposición de Mónica Oltra, sí. Bueno, pues aquí hay una relación especial. Donde encuentra ella... Hoy ha lamentado la actitud irresponsable de Catalá, decía la vicepresidenta, que a su juicio demuestra indolencia. Sigue siendo muy dura en sus declaraciones en este caso. Yo insisto que indolencia no debería ser adecuada para eso. Yo insisto que la vicepresidenta no puede esconderse detrás de sus críticas a la oposición. Tiene una responsabilidad de gestión sobre menores que están hacinados en centros, durmiendo en colchones en el suelo, que sufren reyertas por las malas condiciones de los centros y los problemas de convivencia, que están expuestos a abusos como los últimos menores de Buñol, a los que 2 supuestos proxenetas abusaban de ellos intercambiando favores sexuales por droga y por dinero, con menores que son tutelados, es decir, menores que ya han perdido, sus padres han perdido la tutela, están sometidos a un nivel de desprotección muy alto. Al final la administración se tiene que hacer responsable de ellos. La administración es su padre y su madre. Es decir, que todo esto esté pasando y que la vicepresidenta se dedique a decir que el problema es el PP porque lleva la pancarta de España 2000, déjeme que le formule una teoría al respecto. ¿Sobre esto? Sí. Sobre por qué Mónica Oltra lleva los servicios sociales cuando podía haberse quedado en vicepresidencia, claro, y ya está. Y portavocía, que es bastante más lucidito, no tienes ningún problema de gestión. Quizá porque pensó que con la renta valenciana de inclusión iba a ganar muchos votos que, en parte, sin embargo, pueden quedar desbaratados por estas cuestiones de los menores. Quiero decir, poniendo en una balanza, seguramente ella pensaba que lo de la renta le iba a dar muchos votos y lo que no contaba es con que iba a tener tantos problemas con los menores como está teniendo. Yo lo que creo es que ella venía a ser la Robin Hood de los necesitados y lo hacía desde un desconocimiento real de la gestión en materia social. La gestión en materia social tiene que ser discreta, tiene que ser una gestión muy diligente, de mucho trabajo, de mucho sacrificio y sin contar con focos, flashes, luces y cámaras, porque en el fondo una persona que se encarga de esa competencia sabe que siempre van a haber problemas sociales, que siempre van a haber necesidades y que evidentemente no se está ahí para brillar. Entonces, yo creo que eso fue el error. Y en segundo lugar, sí que creo una cuestión, y es que, y te doy la razón y creo que voy a ser muy dura con esta reflexión. Creo que ya se ha centrado más en las áreas de la parte social que evidentemente se traducen en votos que en otras. Y de ahí que haya tenido tanta prisa con la renta mínima de inserción o con traspasar la valoración de la dependencia a los ayuntamientos para agilizar las listas de espera y no tanta diligencia con los menores tutelados. Es decir, los menores no votan y eso se nota, ¿no? Es decir, ahí queda la postura. Sí, cerramos este tema rápidamente. Sí, hablaba yo esta mañana con un diputado socialista y me decía que él le propuso a Mónica Oltra que se presentara hace 4 años como candidata al ayuntamiento, porque ellos pensaban que en el ayuntamiento tenían la posibilidad ella de ser alcaldesa y que si ellos sacaban un diputado más que Compromís, como después sucedió, no podría ser ella presidenta. Y que cuando sucedió eso le dijo, desde luego yo te recomiendo que no cojas una consellería en la que haya mucha gestión. Y que ella no hizo caso al respecto, porque creía que gestionar era mucho más sencillo. Bueno, pues dejamos ahí esos rumores periodísticos políticos. Vamos con el debate que estos días ocupa también Diputación sí, Diputación no. De nuevo el debate está en la agenda política. Ayer Compromís ofrecía una rueda de prensa con su portavoz nacional, Joan Baldoví, dejava clara su postura en lo que va a llevar al Congreso. Hem de ser nosaltres els que decidim. Entenem que l'Estat ja consta amb el nivell estatal, el nivell autonòmic i el nivell local i que no cal un ens més que d'alguna manera duplica les competències. Que demanarem és que aquesta majoria que hi ha ací al govern del Botànic també es faça possible allà a Madrid i que comencem ja en el camí de canviar totes aquelles coses que una Constitució que ja necessita un remodelatge i caminar en el sentit de poder eliminar aquesta institució que al nostre entendre ja no té sentit en el segle XXI.
María José Catalá, ¿tiene sentido o no las diputaciones? Lo que está claro que hay que reformarlas, pero pasaría por una reforma de la Constitución. El debate está servido. ¿Cuál es su posición al respecto? Y nosotros siempre hemos defendido el papel de las instituciones provinciales, es decir, de las diputaciones, por varios motivos. Es decir, yo creo que hay una labor de asesoramiento técnico a pequeños municipios que no se ve, es decir, no todos los municipios tienen secretario, tienen interventor, tienen una serie de funcionarios importantes habilitados nacionales, y es verdad que la Diputación hace una labor importante de respaldo a nivel técnico de ese tipo de habilitados nacionales, que por otro lado son necesarios porque son luego los que hacen los informes de cuando una contratación está bien, mal o regular. Entonces, podemos aligerar las diputaciones, podemos reflexionar sobre las competencias. Vaciarlas también, como proponía... Pero yo creo que no tiene sentido que Compromís diga esto. Y lo digo por una cuestión muy clara, lo he dicho anteriormente. ¿Qué sentido tiene que el señor Baldoví diga que hay que vaciar las diputaciones de competencias cuando la misma Mónica Oltra ha transferido una competencia que es autonómica a los ayuntamientos, que es la valoración de la dependencia? Es decir, la misma Generalitat en esta legislatura ha transferido competencias a los ayuntamientos tales, y para mí son tan, digamos, fue tan sorprendente como la construcción de centros educativos, con el edificant, con el tema de la valoración de la dependencia. Es decir, claro, en el fondo, si la Generalitat es la que se está vaciando de contenido y apoyándose, ¿vale?, en la institución, y está apoyándose en los municipios y a institución provincial, porque en el fondo muchos de esos proyectos han ido financiados a una tercera parte con la Diputación Provincial, ¿qué sentido tiene que diga el señor Baldoví esto cuando su mismo gobierno ha necesitado y ha hecho uso de la Diputación Provincial y ha traspasado sus propias competencias a los ayuntamientos? Es decir, qué feliz hubiera sido yo de Consejería de Educación si se me hubiera ocurrido que todos los colegios los construyeran los ayuntamientos. Claro. El debate está servido, señor Climent. Esto sí, me imagino que porque se acercan elecciones, sale siempre. Si la Diputación de Alicante no hubiera hecho oposición al Consell del Botànic, ¿estaríamos hablando de lo que estamos hablando? Pues es posible que haya influido en la percepción que tienen los botánicos de las diputaciones, porque claro, la Diputación de Castellón y la de Alicante están gobernadas por el Partido Popular y se han negado a determinadas irregularidades que se materializaban en los municipios de Alicante y de Castellón. Es posible que le hayan cogido algo de manía a las diputaciones por este motivo. Eduardo Alcalde. ¿No crees que se convierten, tal y como están conceptuadas ahora, en un virreinato en la provincia? Los presidentes de las diputaciones provinciales ahora eran oposición, pero antes, cuando gobernaba el Partido Popular, existía un virreinato cuando estaba el señor Fabra, cuando estaba el señor Rus, etcétera. Sí, pero yo con esto hago la misma reflexión que cuando me dicen que hay que eliminar el Senado. Es decir, ¿por qué eliminamos el Senado? Porque se hace un mal uso del Senado. Hagamos un buen uso del Senado y mantengamos el Senado. Es decir, esto es como las diputaciones. Queremos eliminar las diputaciones porque en algunos momentos nos han hecho un buen uso de las diputaciones. Hagamos un buen uso de las diputaciones. Es decir, el Senado es una cámara territorial que tiene que existir y que evidentemente tiene que representar, y es muy importante. Ahora se ha visto la importancia del Senado, porque se bloquean cuestiones que se le ocurren a este gobierno de Sánchez, y hay una segunda vuelta de las leyes que es muy necesaria para que se reflexione un poco sobre las cosas. Pues en el tema de las diputaciones provinciales, que en un determinado momento se haya hecho un uso, pues que haya exceso de personal, que se hable de los famosos enchufados, ¿qué tal? Eso yo puedo estar absolutamente de acuerdo con que hay exceso de esas cosas, ¿no? Corrijamos estas cuestiones, pero no digamos de repente, como el señor Baldoví hace esta mañana, que dice que no sé cómo lo ha dicho, porque a mí el señor Baldoví me resulta muy gracioso, que hay que hacer hay que reformular o hacer un retoque, como si fuera una cuestión estética, a la Constitución. No, la Constitución, cuando abramos el melón de la reforma, hagámoslo que tenemos, digamos, unos argumentos de peso para reformar esa Constitución, no porque al señor Baldoví se le ha ocurrido que, bueno, hay que cargarse las diputaciones porque nos vienen mal. El Consell sí que ha presentado, que la Comunidad Valenciana es la única, creo, hasta el momento que lo ha hecho, una propuesta de reforma de la Constitución en la que figura como punto básico que cada territorio pueda desarrollar sus instituciones, decidir el mapa político de las instituciones. En este caso, suprimir las diputaciones si procede. Pero cuidado, porque en el fondo nosotros tenemos un marco constitucional y un Estado de Derecho que nos ha dado los mejores años de convivencia democrática en nuestro país,
que está configurado de forma que las competencias son estatales y a veces se transfieren y se delegan a las comunidades autónomas porque están más próximas y porque llegan más al ciudadano. Pero esa transferencia no quiere decir un traspaso de competencias. Y aquí se está hablando mucho de esta cuestión. En Cataluña, con el tema de la educación, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de propuestas de reforma de la Constitución, porque podemos romper ese marco, ¿no? Sí. Precisamente como ella ha sido consellera de Educación y estamos viendo lo que está pasando en Cataluña, ¿cómo reformaría? Porque el Partido Popular ha hecho, Pablo Casado ha dicho que retomaría la delegación de educación para gestionarla a nivel central. Eso es complicado. ¿Cómo articularía o cómo cree usted que se podría articular esa educación para que no suceda lo que ha pasado en Cataluña? Yo creo en las instituciones de autogobierno y yo creo en las transferencias de competencias. Y yo no quiero que la Comunidad Valenciana ni otra comunidad pierda ni un ápice de competencias. Pero es cierto que la comunidad catalana ha utilizado esa transferencia de competencias para hacer lo que no tocaba, ¿no? Es decir, arrinconar por cuestiones lingüísticas a determinada población, con muchísimas sentencias en contra, abrir los colegios para hacer un referéndum ilegal, con las consecuencias que ello ha tenido para la exconsellera Rigau, que evidentemente ha tenido una condena judicial, seleccionar al profesorado no en función de su calidad, sino en función de su sesgo ideológico y en ocasiones de su posicionamiento lingüístico y demás. ¿Cómo se soluciona eso? Yo creo que lo que dijo Pablo Casado, y estoy totalmente de acuerdo con esto, es que cuando hay una transferencia de competencias, si no se realiza de forma leal y legal, esas competencias tienen que volver al órgano que ha transferido las competencias y que es el titular de la competencia, que es educación, que es el ministerio. Por tanto, si hay una comunidad autónoma que se pasa de frenada y que no emplea la transferencia de competencias, en este caso educación, para lo que debe hacer, yo entiendo perfectamente que se retome esa competencia. Se hizo con el 155, que se retomó la competencia en el Estado porque la Generalitat estaba abusando de una transferencia que no le daba capacidad para hacer lo que hacía, ¿no? Y yo creo que eso es lo que dijo Pablo Casado. Y si me dices, ¿qué hay que hacer para controlar mejor la situación educativa en algunas autonomías? Estoy totalmente de acuerdo. Uno de los problemas que nos pone todos los informes internacionales a España no es que tenemos mejor o peor nivel de matemáticas o de lengua. Nos dice que tenemos un grado de dispersión tremendamente grande y es que el mismo alumno de segundo de la ESO no tiene las mismas capacidades en una comunidad que en otra y eso es un problema como país. Para resolver eso, lo que hay que hacer es que haya una serie de evaluaciones nacionales para pasar a la siguiente etapa, o por lo menos que el Ministerio supervise esas evaluaciones. Eso se le llamó reválida, se dijo que era franquista, que no sé qué, bueno, todo esto que siempre pasa, ¿no? Pero en el fondo es la única manera de intentar controlar que un niño en Andalucía tenga las mismas posibilidades que un niño en País Vasco. ¿Y no se puede crear una inspección educativa a nivel nacional? Por supuesto, hay una inspección educativa a nivel nacional, pero yo creo que hay que darle más competencias, más capacidad de supervisión. Pero esa inspección educativa puede existir para controlar que eso no pase, pero no tiene capacidad de ejecutar una decisión cuando pasa algo ilegal. Nos daría para otro programa. Nos quedan 2 minutos. Le quiero hacer 2 preguntas muy breves. Vale. Una, ¿cree que va a haber adelanto de elecciones? Creo que va a haber adelanto de elecciones a nivel nacional. Nacional. ¿Y municipales y autonómicas no? No. No, se rumorea en les Corts, entre diputados. Se hablaba de esa posibilidad, pero yo creo que el señor Puig ha visto ya caer la ola creciente del señor Sánchez y ya no le interesa. Y la segunda pregunta, ¿cree que resistirá el matrimonio de conveniencia? ¿Cuál? El del Partido Botánico. Es que claro, hay un matrimonio de conveniencia entre Podemos y Partido Socialista a nivel nacional. Bueno, me refería al Partido Botánico. Y hay unos presupuestos generales que no se van a aprobar. Hay varios por ahí. ¿A qué matrimonio te refieres? ¿A qué resistirán? Yo creo que el Pacte del Botánic creo que va a resistir porque les une mucho más la moqueta que otra cosa, ¿no? Su titular de esta noche, señor Climent, aparte de la risa. Nada, que veo que María José Catalá está en plena forma, ha empezado con un muy buen discurso, como siempre, la temporada. Únicamente me llama la atención que no siendo independentista sea catalá y venga de amarillo. Sí, pero porque yo no renuncio al amarillo. Muy Ellos bien. No me van a quitar a mí el amarillo. ¿El alcalde su titular? Está bien eso del amarillo. El titular, pues hombre, que tenemos unas perspectivas los próximos 5 o 6 meses, que una diputada guerrillera, como se ha convertido María José, pues nos va a dar mucho juego en estos últimos plenos y en los últimos meses. Estoy convencido que va a ser la sombra alargada de Mónica Oltra. Gracias, buenas noches, María José Catalá, todo un placer. Un lujo tenerla. Le esperamos pronto, seguimos toda la actualidad
Claro, sí, siempre que queráis y gracias a los periodistas que han venido. Y solo una matización, yo no quiero ser ni la sombra de Mónica. Lo dejamos quiero ahí. ser algo totalmente distinto a ella. Venga, pues gracias, insisto, a los tres, buenas noches. Mañana hay fútbol. Estará Julio Insa retransmitiendo ese partido. Volvemos el jueves con la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, invitada especial en Ágora. Hasta el jueves, buenas noches, buena nit.